Mi novia me llamó gay frente a todos, solo porque no quise acostarme con ella después de su infidelidad. Nunca imaginé que algo tan íntimo terminaría convertido en un espectáculo incómodo frente a gente que no tenía nada que ver. Mucho menos que la persona con la que compartí 2 años de mi vida eligiera la humillación como forma de defensa. Pero así empezó todo. Me llamo Víctor, tengo 24 años y trabajo en el restaurante de comida mexicana que mis padres levantaron desde cero en Los Ángeles. No es un lugar elegante ni famoso, pero es estable. Honesto. Para mí no es solo un empleo. Es responsabilidad, es futuro. Desde que terminé la universidad me integré de lleno al negocio con la idea clara de hacerlo crecer y, algún día, quedarme al frente. En ese proceso, sin darme cuenta, empecé a cambiar. Conocí a Wendy cuando aún estudiábamos. Ella tenía 20 años y yo 22. Coincidimos en una clase obligatoria y empezamos a hablar casi sin intención, por pura costumbre. Wendy era extrovertida, carismática, siempre rodeada de gente. Yo no era tímido, pero sí más reservado. Aún así, conectamos rápido. Compartíamos amigos, salidas, planes improvisados. Durante un tiempo, éramos bastante parecidos. Íbamos a fiestas, tomábamos, regresábamos tarde. Nada fuera de lo común para dos universitarios. No éramos una pareja conflictiva. Discutíamos poco y, cuando lo hacíamos, lo resolvíamos con conversaciones cortas. Por eso, cuando decidimos mudarnos juntos al terminar la carrera, me pareció un paso lógico. El departamento no era grande, pero funcionaba. 2 habitaciones, una sala pequeña, cocina abierta. Desde el inicio dejamos claros los gastos y nunca tuvimos problemas serios con el dinero. Wendy trabajaba medio tiempo y yo ya estaba metido de lleno en el restaurante. Ahí fue cuando todo empezó a desacomodarse. Mis horarios se volvieron largos. El restaurante no cierra temprano y había días en los que tocaba llegar antes para recibir proveedores o quedarme después revisando cuentas. Poco a poco dejé de ir a fiestas. Primero solo algunas, luego casi todas. Prefería dormir, descansar, llegar temprano al trabajo. Wendy no lo tomó bien. Al principio eran comentarios sueltos. Que me estaba volviendo aburrido. Que ya no era el mismo. Que me había convertido en un señor antes de tiempo. Yo trataba de explicarle que no era desinterés hacia ella, sino prioridades distintas. Que el restaurante necesitaba atención, que era una oportunidad real de estabilidad. Ella escuchaba, pero no parecía entender. Las discusiones empezaron a ser más frecuentes. Wendy seguía saliendo con sus amigos y yo dejé de acompañarla. A veces volvía de madrugada y yo ya estaba dormido. Otras veces me despertaba el ruido de la puerta y el olor a alcohol. Nunca se lo reclamé. Pensaba que era parte de su forma de ser y que con el tiempo las cosas se equilibrarían. No pasó. Una noche, después de una discusión más fuerte de lo normal, Wendy me dijo algo que se me quedó grabado. Que se sentía sola aún estando conmigo. No supe qué responder. Yo estaba ahí. Cumplía. Pagaba mi parte. Pero para ella eso no era suficiente. Un par de semanas después, todo terminó de romperse. Esa noche yo estaba trabajando. Wendy había salido a una fiesta con amigos de la universidad. No me invitó y yo tampoco pregunté. Cerca de la medianoche, uno de mis primos me pidió que revisara un pedido desde mi celular. Al abrir una aplicación, vi una notificación que no era mía. Era una historia pública de alguien que no conocía. Algo me hizo abrirla. El video mostraba una fiesta. Música alta, luces, gente bailando. En el fondo reconocí el vestido de Wendy. Luego su rostro. Estaba riendo, demasiado cerca de un tipo que nunca había visto. El siguiente video fue peor. Wendy besándolo. Sentí una mezcla de frío y calor que no supe cómo procesar. Cerré el celular y me quedé unos segundos mirando la cocina del restaurante, como si no entendiera dónde estaba. No hice un escándalo. No llamé. No escribí. Terminé mi turno como pude y regresé al departamento. Wendy aún no había llegado. Me senté en la sala y esperé. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado en la sala. El silencio se sentía espeso, como si el departamento ya no fuera el mismo. Cuando escuché la puerta abrirse, no sentí enojo. Sentí vacío. Wendy entró como si nada. Dejó las llaves, se quitó los zapatos y al verme se quedó quieta. No levanté la voz. No hice un escándalo. Le pregunté directamente quién era él. Al principio negó todo. Dijo que estaba exagerando, que solo había sido una noche de fiesta, que no había pasado nada. Luego intentó minimizarlo. Que estaba borracha.
que no significaba nada. Cuando le mencioné el video, guardó silencio. No hubo más excusas. Ahí, sin gritos ni dramatismos, le dije que no podía seguir con ella. Que no confiaba más. Que no iba a fingir que no había pasado nada. Wendy empezó a llorar. Se disculpó. Prometió cosas que ya no quería escuchar. Vivíamos juntos, así que acordamos algo práctico. Yo me iría al día siguiente. Esa noche dormiría en la sala. Preparé una cobija, tomé una almohada y me acosté en el sofá. No dormí. Pensé en los 2 años juntos, en lo fácil que algo que parecía estable se había roto. No sentía rabia. Sentía decepción. Cerca de la medianoche escuché pasos. Wendy salió de la habitación. No estaba llorando. Caminó despacio hasta la sala y se sentó cerca de mí. Me dijo que no quería que todo terminara así. Que todavía me deseaba. Que una noche no podía borrar todo lo que habíamos construido. Se acercó más. Intentó tocarme. Me habló en voz baja, como si nada hubiera pasado. Me pidió que la abrazara. Que olvidáramos todo por un momento. Me levanté de inmediato. Le dije que no. Que no podía. Le expliqué que lo que había hecho había cruzado una línea que no se arreglaba con contacto físico. Wendy insistió. Fue ahí cuando entendí que no solo no me respetaba, sino que tampoco entendía el daño que había causado. Tomé mis llaves, mi cartera y abrí la puerta. No quería seguir ahí ni un minuto más. Salí del departamento esa misma noche. Los días siguientes pasaron de una forma extraña. Me concentré en el trabajo como nunca antes. Llegaba temprano al restaurante, me iba tarde y apenas revisaba el teléfono. No tenía energía para conversaciones incómodas ni explicaciones. Para mí, la relación había terminado y punto. Wendy, en cambio, parecía haber tomado otro camino. Al tercer o cuarto día después de que me fui, empecé a notar cosas raras en redes sociales. No fue inmediato ni evidente. Eran publicaciones sueltas, casi siempre en forma de memes. No decían mi nombre, pero el mensaje era claro. El primero decía algo como cuando estabas en un noviazgo y la banda y no lo sabías. No entendí al principio. Luego apareció otro. Sabes que ya lo viste todo cuando descubres que tu novio era del otro bando. No eran memes graciosos. No tenían ingenio. Eran frases lanzadas al aire, pero dirigidas a mí. Leí los comentarios una sola vez. Varias de sus amigas reaccionaban con risas exageradas. Comentarios que no venían al caso, que buscaban burlarse más que entender. Cerré la aplicación y decidí ignorarlo. No respondí. No aclaré nada. Pensé que con el silencio se acabaría. Me equivoqué. Esa misma semana era el cumpleaños de un amigo en común de la universidad. Él no sabía que Wendy y yo habíamos terminado. De hecho, casi nadie lo sabía. Nunca fui de contar mi vida personal y en esos días mi rutina se reducía a trabajar y dormir. Dudé en ir. Sabía que Wendy estaría ahí, pero tampoco quería empezar a evitar lugares solo por ella. Pensé que podía manejarlo. Llegué un poco tarde, directo del restaurante. Traía el cansancio encima y el olor a cocina en la ropa. Saludé a algunos conocidos, felicité al cumpleañero y me serví algo de beber. Wendy ya estaba ahí. Al principio todo parecía normal. Ella estaba rodeada de sus amigas, riendo, hablando fuerte. Yo me mantuve al margen, conversando con otras personas. No hubo contacto directo ni miradas largas. Por un momento pensé que la noche pasaría sin problemas. Luego empezaron los comentarios. Primero fueron frases sueltas, lanzadas al aire, sin nombres. Wendy hablaba lo suficientemente alto como para que varios escucharan. Comentarios ambiguos, con doble sentido. Cosas como que hay hombres que no saben lo que quieren. O que a veces una cree que está con alguien y en realidad está con otra cosa. Algunas personas se reían sin entender del todo. Otras se miraban entre sí. Yo escuchaba, pero fingía no hacerlo. Me repetía que no había venido a pelear. Wendy siguió bebiendo. Conforme avanzó la noche, sus comentarios se volvieron más directos. Ya no eran frases generales, eran insinuaciones claras. Alguien preguntó, en tono de broma, por qué Wendy y yo no estábamos juntos esa noche. Ella respondió riéndose, diciendo que no todo es lo que parece. Sentí varias miradas sobre mí. Me limité a sonreír de forma incómoda y a cambiar de tema cuando alguien me hablaba. No quería explicar nada frente a todos. Wendy, en cambio, parecía disfrutar la atención. En un momento levantó la voz más de lo normal. Ya estaba visiblemente ebria.
Caminaba con dificultad, gesticulaba demasiado. Estaba contando una historia que claramente hablaba de mí, aunque sin decir mi nombre. Decía que había dado todo en una relación y que la otra persona no podía cumplir como hombre. El ambiente se tensó. Algunas personas dejaron de reír. Otras miraban al suelo. Entonces, sin rodeos, Wendy lo dijo. Miró en mi dirección, se rió y dijo, con la voz arrastrada por el alcohol, que yo era gay de closet. Hubo un segundo de silencio incómodo y luego risas nerviosas, automáticas. No eran carcajadas, eran reflejos. Yo me quedé quieto, con el vaso en la mano, sintiendo como la atención caía sobre mí. Pensé que al ver la incomodidad general se detendría. No lo hizo. Lo digo en serio, añadió, elevando la voz. Terminamos porque Víctor es gay. Le gustan los hombres. Las risas se apagaron de golpe. La música seguía sonando, pero parecía lejana. Varias personas dejaron de hablar. Algunas bajaron la mirada. Otras me miraban esperando una reacción. Respiré hondo. No quería gritar. No quería perder el control. Deja de mentir, dije finalmente. Terminamos porque me fuiste infiel. No levanté la voz. No insulté. Solo dije la verdad. Wendy se rió sin humor y giró el cuerpo, como si yo no estuviera ahí. Empezó a contar su versión. Dijo que habíamos tenido una pelea tonta. Que yo me había ido a dormir a la sala haciéndome el ofendido. Luego contó que esa noche fue a buscarme. Que intentó arreglar las cosas como se hace en una relación. Que se arregló, que se puso algo sexy, que intentó acercarse. El silencio se volvió más pesado. Dijo que la rechacé. Que no reaccioné. Que nada pasó. Y remató diciendo que si eso no era ser gay, entonces no sabía qué era. Ahí fue cuando di un paso al frente. No fue eso, dije. Fue asco. Varias personas soltaron exclamaciones ahogadas. Seguí hablando antes de que pudiera responder. Asco de saber que la persona con la que compartía mi vida me había sido infiel. Asco de no confiar en ti. Le dije que no la rechacé por ser gay ni por falta de deseo, sino porque había cruzado una línea que no se arreglaba con sexo. Que no iba a exponerme a nada solo para tapar una traición. Wendy intentó gritarme. Me llamó imbécil. Dijo que la estaba humillando. Le respondí que la humillación empezó cuando decidió mentir y usar mi identidad para justificarse. La discusión ya no tenía filtros. Ella me llamó frío, distante, incapaz de disfrutar la vida. Yo le señalé su falta de límites y su necesidad constante de validación. Noté que varias personas empezaban a ponerse de mi lado. No decían nada, pero se notaba. Eso pareció enfurecerla más. Wendy tomó su bolso de forma brusca. Dijo que se iba. Antes de salir, se giró una última vez y lanzó un comentario cargado de desprecio, mezclando prejuicio y rabia. Nadie se rió. Nadie respondió. Wendy salió del lugar y dejó atrás un silencio incómodo, espeso, difícil de mover. El silencio que dejó Wendy al irse duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Nadie sabía muy bien qué hacer después de una discusión así. Algunos evitaban mirarme, otros fingían revisar el teléfono. El cumpleañero parecía debatirse entre cambiar de tema o pedir disculpas. Fue uno de mis amigos el que rompió la tensión. Con una sonrisa nerviosa soltó un comentario fuera de lugar, pero necesario. Hizo una referencia torpe, intentando aligerar el ambiente. Varias personas rieron, no por el chiste en sí, sino por el alivio de poder respirar otra vez. Incluso yo sonreí, sin ganas, pero agradecido. Ese mismo amigo se acercó y me pasó un brazo por el hombro. Me dijo que no le diera vueltas, que todos sabían que lo que Wendy había dicho no tenía sentido. Las risas regresaron poco a poco, esta vez más relajadas. La música subió un poco. El ambiente dejó de sentirse tan pesado. Algunos se acercaron a darme palmadas en la espalda. Otros hicieron comentarios breves, sin profundizar. Nadie me pidió explicaciones. Nadie me cuestionó. Eso me alivió más de lo que esperaba. Me acerqué al cumpleañero y le pedí disculpas por la escena. Se rió de inmediato. Me dijo que no había arruinado nada, que había sido una noche inolvidable. No lo dijo con burla. Lo dijo como quien acepta que hay cosas que se salen de control y ya está. Me quedé un rato más. Hablé con amigos que no veía desde hacía tiempo. Me preguntaron por el restaurante, por el trabajo, por cosas normales. Eso me devolvió cierta sensación de estabilidad, como si mi vida no se redujera a ese momento. Cuando me fui, caminé unas cuadras antes de pedir un transporte. No me sentía victorioso. Me sentía cansado.
Vacío, pero en calma. Sabía que había dicho cosas duras, pero también sabía que había sido empujado a un límite que no busqué. Los días siguientes fueron extraños. Wendy siguió publicando cosas durante un tiempo. Frases ambiguas, indirectas, comentarios sobre traiciones y verdades ocultas. No reaccioné. No comenté. No compartí nada. La bloqueé en algunas plataformas y dejé de revisar lo que hacía. Un día un amigo me escribió para decirme que ya no encontraba su perfil. Al parecer, varias personas lo habían denunciado. No supe exactamente por qué ni cómo ocurrió. Tampoco sentí satisfacción. Lo tomé como un cierre que no había pedido, pero que llegó. Con el tiempo la rutina se estabilizó. Seguí trabajando en el restaurante. Mis horarios no cambiaron, pero mi cabeza sí. Dormía mejor. Comía mejor. Dejé de vivir en alerta. A veces pensaba en Wendy, no con enojo, sino con distancia. Como si recordara algo que ya no me pertenecía. Vivíamos en la misma ciudad, así que era inevitable cruzarnos. La primera vez fue incómoda. Nos vimos de lejos y desviamos la mirada. Las siguientes veces fueron más fáciles. Nos ignorábamos de forma natural. No había hostilidad. Solo un acuerdo silencioso de que esa historia ya había terminado. Con las semanas, nadie volvió a mencionarla. Nadie me preguntó nada. El episodio dejó de ser tema. Eso también ayudó a cerrar el capítulo. No me considero rencoroso, pero tampoco alguien que olvida rápido. Lo que pasó me obligó a replantear muchas cosas. ¿Qué tolero? ¿Qué no? ¿Qué tipo de persona quiero a mi lado? No me arrepiento de haberme ido ni de haberme defendido. A veces pienso que lo más duro no fue la infidelidad, sino su intento de reescribir la historia para no enfrentarla. Convertir el rechazo en un ataque a mi identidad. Exponer algo íntimo para desviar la atención de sus actos. Eso fue lo que realmente marcó el final. Hoy sigo enfocado en mi trabajo, en mis objetivos, en construir algo que tenga sentido para mí. Wendy es solo alguien con quien compartí una etapa que ya terminó. Nada más. Aunque nunca pensé que una ruptura terminaría así. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.